hombre, íbamos para todas partes, como mi pareja. Hasta que un día yo le dije, voy a inyectarme hormonas porque quiero llegar un día a operarme. Quiero operarme, quiero cambiar mi sexo porque yo quiero casarme contigo. Entonces empecé a inyectarme hormonas. Mi voz se fue afinando. Me salieron los senos como los de una mujer. Mi cuerpo se fue estilizando. Tenía una figura femenina y eso era lo que el diablo había hecho en mi vida. Esa obra la había hecho Satanás en mi vida, cambiando mi rostro, cambiando mi cuerpo y poniéndome unos senos. Dios me hizo con mis tetillas, pero el diablo me puso senos. Ahora sí empecé a vestirme como una mujer. Ya no me vestía ya con ropa masculina. Había dejado de ponerme ya los zapatos de varón. Había dejado de ponerme ya las camisas. Había dejado de ponerme los pantalones para ahora ponerme las blusas, ponerme las faldas y ponerme los zapatos de mujer. Empecé a dejarme crecer los cabellos, las uñas. Empecé a pintarme y así empecé a caminar por el mundo. Tengo a mi hermana que ella es cristiana, hace 20 años que ella es evangélica. Y mi hermana siempre iba a mi hogar y ella me decía, estoy orando, hermano, por ti, para que un día tú recibas al Señor en tu corazón. Y yo le decía, ni loco. A veces ella llegaba a mi casa en ayuna, porque estaba ayunando. Yo le decía, hermana, come. No me decía, porque estoy en sacrificio. Yo le decía, oh, pero qué tontería, les decía. Voy a dejar de comer por tonterías, no. Y mi hermana decía, estoy orando mucho por ti. Y cuando ella me vio por primera vez vestido de mujer y me dijo, pero ¿qué cosa estás haciendo? ¿Qué cosa has hecho? Le digo, es que me voy a operar y por eso es que ahora yo me he visto como mujer. Y ella me decía, no lo hagas. Yo decía, sí lo voy a hacer porque quiero casarme, tener mi esposo y tener hijos, aunque sean adoptivos, pero quiero tener mis hijos y mi familia. Y mi hermana me decía, no lo hagas. Y cuando yo me entrego al Señor, ella me cuenta y me dice que ella le decía al Señor, Señor, yo oro por mi hermano. Y mi hermano va a operarse, Señor. No permitas que mi hermano se opere. Porque si mi hermano se llega a operar, qué difícil va a ser para que él te acepte en su corazón. Y yo seguía así. Ya no era solamente un afeminado. No era solamente ya un homosexual. No era solamente un travesti. Sino que ahora quería ser algo más, quería ser una mujer. Cada vez que yo me bañaba y me veía mi cuerpo, y me veía mi sexo, yo decía, Señor, Dios mío, ¿por qué tengo este sexo? ¿Y por qué pinto de diferente manera? Decía Dios, tú te has equivocado conmigo. Porque me has puesto algo que no me corresponde, no corresponde a mis sentimientos, porque yo siento como mujer, yo amo como mujer, yo siento y lloro como mujer, siento celos como mujer, ¿y por qué tengo este sexo? Yo decía. Mas el Señor no se había equivocado, el equivocado era yo me había equivocado. Hasta que llegó el momento que yo le dije a mi pareja, voy a operarme.
había llegado un hombre que se había operado, que era de por ahí, de mi pueblo. Y él me dio información de que se había operado en la ciudad de Trujillo. Me dio la dirección exacta y yo vine para esta ciudad de Trujillo a hablar con el médico que había operado a ese joven. Yo le dije que me quería operar. Y él vio que yo me había inyectado hormonas y que estaba preparado ya para operarme. Y le pregunté cuánto era el precio que me cobraba para operarme. Porque yo ansiaba en mi corazón, ardía en mi corazón ser una mujer. Y fue un médico que me dijo, tú tienes que pensar bien antes de operarte, porque te puedes arrepentir después de lo que tú vas a hacer ahora. Era un psicólogo. Y yo le dije, no, yo le he pensado y quiero operarme. Y me dijo en ese entonces que me cobraba un montón de plata, ¿verdad? Y regresé a mi pueblo y me puse a juntarle dinero. Como ganaba bien ahí en la cosmetología, en el salón de belleza, empecé a juntar el dinero. En cuanto lo tuve, viajé para acá, para la ciudad de Trujillo. Y ahí fue que me hicieron 2 operaciones al comienzo. Me quitó el médico, o el diablo me quitó lo que Dios me había puesto, para ponerme algo que Dios no me había puesto. Y la palabra del Señor tiene que decir que Dios ha creado al hombre, hombre, y a la mujer, mujer, porque varón y hombre los ha creado, dice la palabra del Señor. Pero yo no entendía eso. Y luego que me hicieron esas 2 operaciones, después de 10 días regreso a mi pueblo, y allí estaba en mi casa, recuperándome por la operación que me habían hecho. Hicieron una implantación de vagina artificial. Y luego, el médico me dijo que después de un mes podía hacerme otra operación, la plastía. Esa plastía consiste en que tienen que hacer los labios vaginales. Y yo no tenía el dinero para hacerme eso. Pero después de un año llego nuevamente ya a hacerme esa otra operación. Pero en esa otra operación los médicos fallan en esa operación. No tienen éxito en esa operación. Me habían hecho un montón de cortes para que me quedaran los labios vaginales. Pero a medida de lo que se iba secando, el escroto iba quedando en su lugar de nuevo. Pero aquí veo la mano de Dios. Hasta que un día, el año 88, fue que me hice las primeras operaciones. El año 89 me hago la otra operación. El año 90, para el 91, había hablado con el médico para que me llegara a operar de nuevo porque no había quedado bien la operación. Nos habíamos puesto de acuerdo ya para que él me llegara a operar. Ya la operación no iba a costar nada, sino que la operación que me iban a hacer ya iba a ser gratuita, por cuanto ya había pagado por esa operación. Y luego, así estaba ya en esos planes para volver nuevamente a Trujillo para operarme en el año 1991. Llega el momento más interesante, el momento más hermoso de mi vida. Llega el momento maravilloso para mi vida. El momento en que ya Jesús tenía que rescatarme de ese mundo perverso y perdido en el que yo me encontraba. Entonces, llegaron 5 hermanos del Ecuador y entre ellos venía un siervo de Dios, pastor evangelista, que había vivido el mismo problema que yo estaba viviendo en aquellos entonces. Nuestro hermano Timoteo Zárate Silva.
A este hermano le habían dicho de que ahí en ese pueblo había un hombre que se había operado, que estaba viviendo de una forma degenerada. Y fue entonces que le informaron a nuestro hermano Timoteo y le pidieron a él que me visitara, porque él había tenido ese problema que yo tenía en ese entonces. Y fue este varón que se pusieron en ayuno y oración para llegarme a visitar. Tuvieron que prepararse porque la palabra de Dios dice que ese género solamente sale con oración y ayuno nada más. Y tuvieron que prepararse para ir a visitar a Marisol porque ese nombre era el que me había puesto. Pero cuando yo celebraba, quiero retroceder un poquito, hermanos, se me pasaba algo, ¿verdad?, importante. Cumplía 25 años de mi trabajo, de mis bolas de plata, y quería celebrarlo a lo grande, con orquesta, con comida, y con torta, y con todo. Hasta que una amiga me dice: Marisol, ¿por qué no vas donde el Padre para que te haga una misa de salud? Para que Él te haga esa misa para que salga bonita tu fiesta. Había contratado todo. Fui entonces donde el cura. Y al cura yo le dije: Padre, bueno, aunque el Señor dice que no le llamemos Padre a nadie, sino únicamente a Dios. Pero yo en mi ignorancia le dije: Padre, quiero que me haga una misa. Soy una mujer, tengo un documento que me acredita que soy una mujer. ¿Y sabe lo que me dijo el sacerdote católico? Me dijo: no tienes que contarme nada, hijita, porque yo conozco tu vida. Yo te voy a hacer tu misa, y te la voy a hacer bien bonita, y no te voy a cobrar absolutamente nada. Entonces dije: está bien, Padre. Entonces busqué a un amigo como mi chambelán o mi compañero para que me llevara a la iglesia. Y así fue que entré a la iglesia, y en la iglesia el cura llegó a comulgarme. Tengo una fotografía cuando él me está dando la hostia, me está comulgando. ¿Y sabe usted qué cosa era lo que le decía el sacerdote católico? Le decía a sus feligreses, le decía: esta mujer se está reintegrando a la sociedad y tienen ustedes por lo tanto que aceptarle como una mujer y ayudarle a vivir como una mujer. Oh, qué tremendo es todo esto, ¿verdad? Yo como ministro de la palabra de Dios siempre digo que si algún homosexual, sea como sea operado, sea como sea, y que venga a mi persona y quiera que yo le hable de la Biblia, de la palabra de Dios, tendría que decirle que tiene que arrepentirse de lo que está haciendo, porque él no es una mujer, sino que es un varón disfrazado de mujer. Y que si Dios lo creó hombre, hombre tiene que morir, porque para el mundo es una mujer, para Dios es un varón. Así, mis amigos, así, hermanos queridos. Y así seguí mi vida. Y más adelante me quedé en aparte cuando le habían informado a mi hermano Timoteo de que yo vivía en ese pueblo. Y ellos llegaron un día a mi casa, un día domingo, 21 de septiembre de 1991, llegaron a mi hogar. Yo me había escondido porque yo sabía que eran evangélicos y yo no quería tener tratos con los evangélicos. Mas entonces, en ese momento ellos me hablaron de la palabra del Señor. Uno por uno, fueron 5 de ellos. Nuestro hermano Timoteo me habló al último. Y me empezó a hablar de su testimonio. Empezó a decirme de que Cristo cambiaba y que Él iba a cambiar mi vida si yo quería. Y me empezó a hablar del testimonio y me empezó a hablar de Jesucristo. Y al final del testimonio y de la prédica de la palabra, me dijo él: ¿qué dice usted a todo esto? Y yo le dije que yo quiero aceptar a Jesucristo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Y desde